Hoy con el Día Mundial del Riñón. Hemos invitado al doctor Antonio Gómez, que es urólogo de HMI Toledo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Yo comenzaría por el principio. ¿Qué función tienen nuestros riñones en el cuerpo y por qué son tan importantes? La función principal de los riñones es ejercer de filtro para filtrar la orina y las sustancias tóxicas que ingerimos y que metemos con la comida, pues que sean eliminadas del cuerpo. Tiene otras funciones en cuanto a la oxigenación, a que la sangre llegue bien a las células, pero la función principal es la de filtro. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan al riñón? Bueno, enfermedades puede haber pues de enfermedades benignas, como son quistes, como son litiasis, que es muy frecuente la litiasis, que es las piedras del riñón o cálculos, que también van a poder producir problemas en el riñón. Y luego por las enfermedades tumorales, son tumores renales de distinto tipo, pero el día de hoy la salud mundial, del Día Mundial del Riñón, pues se trata sobre todo de hablar de la insuficiencia renal, que es cuando los riñones dejan de funcionar, dejan de ejercer esta función de filtro y entonces las toxinas pues nos van a hacer daño. Buenos días, doctor. Bueno, ¿qué pruebas se realizan para evaluar y vigilar la función renal? Bueno, la función renal sobre todo es fundamental, un análisis simple de sangre donde vamos a ver cómo está la urea y cómo está la creatinina, que son unas sustancias que es necesario que estén en unos parámetros normales, y otros tipos, como otras cosas como son el sodio, el potasio, si se está eliminando proteínas en la orina, si hay sangre en la orina, cosas que nos puedan llevar a pensar que se está produciendo una insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal es mucho más frecuente en patologías como la hipertensión, la diabetes, el tener el colesterol alto, y por tanto esas patologías hay que tratarlas y hay que tenerlas reguladas siempre, porque si no van a poder producir un daño renal que a la larga va a producir una insuficiencia renal crónica. ¿Hay una edad a partir de la cual se deban hacer pruebas para evaluar cómo están funcionando nuestros riñones? Hombre, hay que hacernos pruebas pues siempre, hacerse un análisis rutinario alguna vez al año, y sobre todo a partir de los 50, 60 años pues es fundamental. Si en el análisis rutinario que se hace para ver cómo está el azúcar, el colesterol, esto que digo, la urea, la creatinina, está todo normal, pues no es necesario. Pero si en esos análisis se demuestra pues eso, que hay proteínas en la orina, que la creatinina está alta, la urea está alta, que el azúcar está alta, pues entonces hay que hacer otro tipo de pruebas. Y si no nos hemos realizado ninguna prueba, ¿qué síntomas deben ponernos en alerta? Pues los síntomas de la insuficiencia renal son sobre todo la disminución del volumen de la orina, se orina menos, se producen edemas en las piernas, en la cara, en las manos, edemas, hinchazón, se puede producir picores en la piel, mal sabor de boca, como un sabor metálico, cambia un poco el color de la piel, es un color más a tierra, más pajizo. La insuficiencia renal produce anemia y por tanto produce cansancio, dolores musculares, fatiga, puede producir calambres también en las piernas. Y en fin, hay muchos síntomas que no son solo de la insuficiencia renal, pero que evidentemente si vemos que la producción de orina es menor o que tenemos edemas, sobre todo en la cara o en las manos, pues hay que ir al médico. ¿Notan que han aumentado en los últimos años las enfermedades renales? Sí, se calcula que ha aumentado en los últimos años un 30%, lo que es mucho, y en parte es debido a que cada vez la población es más mayor. Se calcula que dentro de una década o así un tercio de la población va a ser mayor de 65 años y por tanto todas las otras patologías, la tensión, el colesterol, el azúcar, pues también son más prevalentes y por tanto la insuficiencia renal también. ¿Ese crecimiento también podría haberse afectado por la pandemia? Ese parón ahí. Pues la pandemia ha afectado a todo y sobre todo ha afectado pues a hacerse análisis, a tener acceso a los servicios de salud, a cuidarse un poquito más, y entonces pues sí, claro que ha afectado. ¿El cáncer de riñón qué gravedad tiene? ¿Es una patología muy grave para el enfermo? ¿Existe un alto índice de curación? ¿Cómo es el tratamiento? No se puede hablar en general. El cáncer, hay distintos tipos de tumores renales, tanto de lo que es el parénquima, la parte funcionante del riñón, como es la vía urinaria por donde
y depende sobre todo del estadio, del grado de malignidad que tengan las células y de lo grande que sea el diagnóstico. El problema muchas veces de los tumores renales es que no dan ninguna sintomatología o dan síntomas que pueden ser debido a muchas otras cosas, dolores gástricos o a no ser que se sangre en la orina, que es el dato más fundamental y que hace generalmente ir al médico. Actualmente muchísimos de los tumores renales, por no decir la mayoría, se diagnostican cuando nos hacemos pruebas por otra cosa, al hacernos una ecografía abdominal, un TAC, pues se descubre que hay un tumor renal. Si el tumor renal es pequeñito, se puede quitar el tumor solo y dejando parte del riñón, aunque afortunadamente tenemos 2 riñones y aunque haya que quitar uno, pues tenemos el otro, pero actualmente tanto con la cirugía, tanto con la quimioterapia, la inmunoterapia que ha venido ahora es fundamental también para el tratamiento, pues el tratamiento es muy bueno. Porque se puede vivir con un solo riñón. Sí, se puede vivir y hay gente que nace con un solo riñón. Para eso tenemos 2 afortunadamente y hay que cuidar los 2, pero se puede vivir y tanto es así que cuando se hace un trasplante se trasplanta un solo riñón. Claro. Y una de las necesidades que hay en España es aumentar el número de trasplantes porque se necesitan todavía, aunque somos el país mayor en número de trasplantes, pero se necesitan, y el trasplante de donante vivo es fundamental. Eso quiere decir que alguien que sea familiar o amigo o conocido puede donar un riñón, quedarse solo con uno y ese otro riñón donárselo al que lo necesita, y además es un riñón que va a estar en mejores condiciones y el trasplante va a ser mejor. ¿Cualquier paciente es susceptible a recibir un trasplante? En principio sí, incluso ya no solo por la edad. La edad hace años pues era un límite, pero ahora se trasplanta a pacientes con 80 y 90 años. El problema es que hay que poner un riñón más o menos de la edad, un riñón que esté 10 años, por lo que no puedes poner a un chico de 24 años un riñón de 80 años, no tendría sentido, necesitas un riñón más o menos de su edad, y el problema es ese, que no hay tantos riñones jóvenes porque los accidentes de tráfico han disminuido prácticamente a cero, ya no hay accidentes como los que había o accidentes laborales, y entonces los donantes generalmente son donantes mayores y los riñones son mayores. Por eso la donación de vivo pues es fundamental y es lo que se quiere fomentar. Para el paciente es la mejor salida recibir la donación de un riñón. Es absolutamente la mejor salida, tanto para el paciente porque ya no tiene que depender de la diálisis, no tiene que depender de ir a un centro de diálisis o incluso puede hacer la diálisis en casa, pero tiene que estar 3 días enganchados a la máquina. El trasplante le permite hacer una vida normal, incluso laboral, y luego además es muchísimo más barato, es mucho más barato para la salud pública, para el sistema sanitario, un trasplante por mucho que cueste que la diálisis continua y el tratamiento de la diálisis muchísimo más caro. ¿La población está concienciada sobre esto? En España, como es, ya digo, el país del mundo donde más trasplantes se realizan, la población está bastante concienciada. Pero todavía nos falta, lo que digo, es los donantes. Faltan muchos donantes. Hay todavía las listas de espera de pacientes en posible necesidad de donantes. No es mayor que el número de riñones que tenemos. Entonces habría que fomentar la donación. Como digo, la donación de vivo. Ya se están haciendo otro tipo de extracción de riñón, ya no solo en muerte encefálica, sino en muerte cardíaca, a corazón parado, que se llama. Hay otros tipos o la donación cruzada. Si tú quieres donar un riñón a tu hijo, pero no es compatible, pues tu riñón se puede donar a otro paciente, ese paciente, el donante que tenga, y se hace una cadena y se hacen trasplantes en cadena, que se llama. Hemos hablado de la diálisis y de la hemodiálisis. ¿Hay diferencia entre una y otra? No, la diálisis y la hemodiálisis es la misma. La hemodiálisis es diálisis de la sangre, porque hay que extraer la sangre y hacerla pasar por un filtro externo, por una máquina, pero hay otro tipo de diálisis, que es la diálisis intraperitoneal, que no se saca la sangre y se puede hacer en casa. ¿Hay alternativa ahora mismo para los pacientes de diálisis? Porque esto, claro, es tan engorroso como tener que enchufarse una máquina a largo tiempo, todas las semanas. La mejor alternativa es la prevención, no llegar a ello. Claro. Entonces,
Y luego pues el trasplante, como digo, el problema es que hay muchos países en el mundo, países centroamericanos, África, Asia, que no tienen acceso a diálisis, no tienen acceso a trasplante, no tienen acceso a nada, y pacientes jóvenes porque tienen enfermedades y infecciones importantes que no se curan, y si tienen insuficiencia renal no tienen ninguna salida. Pues mire, doctor, vamos a abrir consultorio porque por aquí nos están llegando algunas preguntas. Nos dicen por aquí, quería saber cómo se puede tratar un cálculo renal. Dependiendo del tamaño del cálculo y dónde esté, pues se puede poner un tratamiento expulsivo, a ver si el cálculo es pequeño y lo puede echar con un tratamiento, y si el cálculo es más grande y no puede salir, pues hay que bien romperlo con la litotricia extracorpórea, que se llama la famosa bañera, con ondas de choque que van a romper el cálculo en trocitos, o actualmente mucho mejor es la litotricia endoscópica, metiendo un aparato a través de la vejiga y del uréter, llegando hasta el riñón, y con láser romper la piedra, hacerla prácticamente polvo y eliminarla. Por aquí nos llega otra. Si tomo mucha medicación, ¿puede afectar al riñón? Depende de la medicación, pero sobre todo los antiinflamatorios o algunas otras, los antibióticos, algunas que no deben ser abusados, pues pueden afectar al riñón. Pues Antonio Gómez, urólogo de HM Toledo, gracias por aclararnos todas estas dudas.